Hola, en el video de hoy vamos a hablar sobre el teorema de cambio de variable para límites, como dice el título. Es una herramienta que se usa todo el tiempo y ahora lo que vamos a hacer es formularla correctamente, demostrarla. Vamos a verla en un ejemplo. Acá ya tengo las gráficas hechas de un ejemplo que les voy a mostrar ahora. Y después al final también lo vamos a aplicar a otro ejemplo en donde de repente no es tan claro que lo podemos aplicar. Pero efectivamente se puede aplicar y vamos a ver cómo. Vamos a empezar con el ejemplo. Entonces acá voy a poner ejemplo. Supongan que queremos calcular este límite. El límite cuando x tiende a 5 de x menos 1 dividido 2, todo esto al cuadrado. Este límite, si quieren, lo pueden resolver directamente haciendo cuentas. Es un polinomio, es una función continua, no es muy difícil, pero es simplemente ilustrativo y justamente pudiendo calcularlo de dos maneras distintas, sirve para que ustedes verifiquen que un límite es igual que el otro. Entonces, la verificación directa se las dejo a ustedes y ahora vamos a ver cómo podemos utilizar el teorema de cambio de variable para límites. Entonces, podemos identificar esta función como la composición de 2. Hacer x menos 1 sobre 2 y después elevar al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Si f de x es igual a x menos 1 sobre 2 y g, que la voy a evaluar en todo esto. Entonces a esto le voy a llamar y. ¿Qué es lo que le estoy haciendo a esto? Elevar al cuadrado. Y al cuadrado. Lo que obtenemos es que la composición g de f de x es efectivamente la función que tenemos ahí. Aplicamos primero f a x, o sea que tenemos x menos 1 sobre 2, y a lo que me dio le aplico g. O sea, este es x, este es f de x, y ahora g de f de x es todo esto. Recuerden que esto lo podemos escribir usando la definición de composición. O sea, esto es exactamente g compuesto f aplicado a x. Entonces, vamos a ver esto en el ejemplo que acabo de graficar. Voy a poner que las gráficas son un ejemplo. ¿Sí? Esta es la función f que acabo de graficar acá, x menos 1 sobre 2. Pueden verificar acá que 1 vale 0, que la pendiente es un medio, en fin, lo voy a escribir acá. F de x igual a x menos 1 sobre 2. Y como dije, a este eje lo voy a llamar x y a este lo voy a llamar y. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo la función esta se la voy a estar aplicando a la y, ¿no? Esta es la función g. G de y es igual a y cuadrado. Entonces acá voy a poner a este eje, lo voy a llamar y a este, bueno, ¿cuál es la letra siguiente? Z. Esta es la función g de y igual y al cuadrado. Y esta es la composición de estas dos. G de f de x es igual a x menos 1 sobre 2 al cuadrado. Y acá visualmente, como esto es un cambio de variable lineal, podemos darnos cuenta que efectivamente esta es hacer primero esta y después esta. O de otra forma, hacerle esto a algo que venía de acá. ¿Por qué? Porque fíjense que acá el 0 está en 1, esta parábola quedó trasladada y quedó más abierta, porque si se fijan esto es x menos 1 al cuadrado dividido 4. Entonces a esta función la estoy dividiendo entre 4. Entonces, ahora vamos a ver a dónde va a parar el 5 por esta función. Entonces, primero, lo que puedo fijarme, acá tengo el 5. Este por la f, ¿a dónde va a ir a parar?
5 menos 1, 4, dividido 2, 2. Esto va a parar al 2. Ahora, el 2, por esta función, va a parar 2 al cuadrado, 4. ¿Qué tenemos entonces en la composición? Que el 5, cuando le apliqué f, fue a parar al 2. Al 2 le apliqué g y fue a parar al 4. Entonces esto es el 4. Fíjense que salgo del primero que está acá, salgo de la x y llego, paso por la y llego a la z. Acá no puse los ejes, lo voy a poner ahora. Este eje es x y al final llegué al eje z. Yo estas letras las pongo porque para mí es más fácil así. Si les complican, lo ponen de la manera que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, a mí me interesa saber, fíjense que cuando x tiende a 5, esta función, que ya dijimos que era muy fácil, tiende a 4. Y ahora, ¿pero qué pasa? Si yo al 5 primero lo hago pasar por acá y me fijo en esta función, cuando yo me acerco al 2, esto va a parar a 4 también. ¿Qué quiere decir? Que este límite es el mismo que este límite de acá. Entonces, lo que estoy haciendo es que el límite cuando x tiende a 5 de esto es lo mismo que el límite cuando, ¿quién es la variable acá? Y. Cuando y tiende a 2 de y al cuadrado y esto es igual a 4. Bien, el 2 en realidad es, ¿de dónde salió el 2? De que yo hice 5 menos 1 dividido 2. Lo voy a escribir acá. F de 5 es igual a 5 menos 1 sobre 2, esto es igual a 2, y G de 2 es igual a 2 al cuadrado y es igual a 4. Perfecto. Entonces, este 2 viene porque es f de 5. Vamos a ver si a partir de esto podemos hacer una formulación en general de este tipo de cosas. Bueno, entonces vamos a borrar el ejemplo y lo que vamos a seguir conservando es el nombre de las funciones. O sea, esta función corresponde a la gráfica y igual f de x. Esta función corresponde a la gráfica z igual g de y. Y esta de acá corresponde a que z es igual a g de f de x. Bien, ahora nos falta ponerle un nombre general a los números a los cuales yo estoy evaluando la función y donde estoy buscando el límite. Entonces a este, bueno, el punto de donde salgo le vamos a llamar a. Entonces, por f, ¿a dónde va a parar? Bueno, a otro punto que se llama f de a. Acá es el límite que yo quiero hacer. Acá tengo el a y este es el límite. Si bien como esta función es continua, coincide con el valor de la función, lo que nos importa es que esto, o sea, este valor no nos interesa. Nos interesa qué es lo que pasa cuando nos vamos acercando a él. A este le vamos a llamar L. Y fíjense una cosa, en este de acá, el f de a es el del que parto acá, que era 2. Y este es el que yo tenía acá, L. Entonces, lo que yo quiero decir es que este L es igual a este L. Entonces, lo que estoy escribiendo es que el límite, cuando x tiende a de esta función, de g de f de x, es igual al mismo límite, pero visto acá. Es el límite cuando y tiende a f de a de g de y. Entonces, esta es una manera abreviada de decir el teorema. Cuando yo estoy resolviendo esto, lo cambio por esto y a esto lo resuelvo. ¿Sí? Pero lo único que sabemos por definición es que el límite de una función sea tal número. Entonces, lo tenemos que escribir en términos de esas frases. Lo que voy a escribir ahora entonces es, sí,
si existe un L tal que el límite cuando I tiende a f de A de G de I es igual a L, entonces el límite cuando X tiende a A de G de F de X es igual a L. O sea, si existe este límite y vale L, entonces existe este que es más complicado y va a valer L. Entonces lo que vamos a hacer es salir del complicado, cambiarlo por el sencillo, ver que tiene límite y volver y decir, ah, pero entonces el complicado tenía este mismo límite. Además a esto le tenemos que poner hipótesis, quién es F y quién es G. Yo lo voy a escribir para determinadas hipótesis, pero se pueden cambiar un poco y el resultado del teorema es el mismo. Las hipótesis que voy a poner yo es que F sale de un intervalo I y va a parar a un intervalo J. Que G sale de un intervalo del mismo J y va a parar a R. Acá ya no me importa mucho acotar a dónde va a parar. En la gráfica, ¿esto qué sería? Yo tengo acá la función definida en un intervalo. A este intervalo lo llamo I. Esto por la función me va a parar a un cierto conjunto. Lo único que me importa es que la imagen esté incluida en el intervalo J. Este mismo intervalo J es el que después pongo acá. O sea, a ver, este es este de acá y este es este de acá. Estos son estos mismos extremos. Y esto, bueno, va a parar a R. Lo que me importa es que la composición sale de I, aplico F, va a parar a J, y aplico G y va a parar a R. Entonces la composición sale de este mismo I. Vamos a ponerlo acá. Bueno, acá la gráfica me quedó extendida para que vieran la forma de la parábola, pero bueno. Y esto va acá. La definición de la composición es de donde sale la primera función. Yo además voy a trabajar con una f que sea continua para saber que cuando yo me acerco, la x se acerca a, la y se acerca a f de a, efectivamente. ¿Sí? Entonces voy a poner f continua. Y además voy a trabajar con una f que sea biyectiva. Fíjense que esta recta claramente es biyectiva. F continua y biyectiva. Una manera de interpretar este resultado es que efectivamente podemos decir que la y es otra variable. O sea, yo de la x puedo pasar a la y y de la y si quisiera podría pasar a la x. Porque es una función biyectiva. Puedo ir y volver. Pero en efecto lo único que me va a interesar es que el único punto que vaya a parar a f de a sea a. ¿Sí? Estoy pidiendo algo más fuerte, pero también, como también tiene un significado, me interesa hacerlo en estas hipótesis. Entonces, tenemos una f con estas características, tenemos una g que lo que cumple es que tiene límite, entonces lo que estamos hablando es de que la composición tiene un cierto límite que es el mismo que tiene este. Bueno, vamos a demostrarlo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escribir la hipótesis de que f sea continua y la hipótesis de que existe este límite. Voy a ir borrando y escribiendo a continuación con símbolos lo que voy borrando. O sea, f continua, voy a borrar f continua escrita con palabras, voy a borrarlo de arriba también porque no nos importa. Y que sea continua lo voy a escribir con épsilon y deltas. ¿Qué quiere decir que f es continua en A? Quiere decir que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo x en el entorno de centro A y radio delta,
Fíjense que acá lo que tengo que poner es que además esté el intervalo i para que yo le pueda aplicar la función. Como estamos definiendo las funciones en intervalos, lo que podemos hacer es elegir un delta siempre. Como un delta lo puedo cambiar por un delta más chico, puedo elegir un delta tal que este entorno esté incluido efectivamente. O sea, que si yo tenía un delta de este tamaño, puedo elegir otro más chico que esté tal que este entorno esté incluido en el intervalo este donde está definida la función. Bueno, ¿qué les va a pasar a todos estos x? Va a pasar que f de x está en el entorno de centro f de a y radio epsilon. Lo que estoy diciendo es que a todos los x que les pasa esto, les pasa esto. Hay una manera de formularlo que es que si x está acá, entonces f de x está acá. Y además pueden formular los entornos como intervalos o como condiciones de distancia. En este video vamos a trabajar con esta noción, pero de todas formas vamos a dibujar los intervalos que corresponden a estos entornos. Ya escribimos que la f era continua y de hecho lo escribimos usando que tengo f de a y que la función tiene límite y vale f de a. Pero ahora vamos a escribir este límite que es que algo tenga límite es algo un poco más general que algo sea continuo. Entonces, esta hipótesis la vamos a escribir diciendo que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que para todo x en el entorno reducido de centro f de a y radio delta, fíjense que me tomo el entorno reducido porque yo dije que acá esto no me importaba el valor que tuviera acá. Lo marqué acá y no lo marqué acá, lo tendría que haber marcado. Entonces, no me importa lo que pasa en f de a, me importa lo que pasa alrededor. Alrededor quiere decir, me tomo el entorno pero reducido. ¿Se acuerdan que este asterisco es tomar el entorno pero sacarle el punto del medio? Bueno, a todos los x que están en este entorno cumplen que si yo les aplico g está en el entorno de centro L y radio epsilon. Fíjense que yo dije que la G se la iba a aplicar a algo que se llame I. Entonces, en esta definición, que yo acabo de copiar textual de las notas del curso, podemos decir que a todos los X de acá les pasa que G de X está acá, pero también podemos decir que a todos los Y que están acá les pasa que G de Y están acá. Lo que estoy diciendo es que todos los números que estén acá les va a pasar que G de ese número esté acá. Me da igual si llamo el número X o Y. Si en vez de número fuera gente, decir que a cualquier persona que le pasa esto, llamala X, le pasa lo otro, es lo mismo que decir que a cualquier individuo que le pasa esto, llamale Y a la palabra individuo, le pasa lo otro. Es simplemente un nombre interno de esta formulación. Bueno, estas dos son las hipótesis. Estas dos cosas. Y la tesis es esto. Entonces ahora vamos a escribir T de tesis y vamos a escribir esto con epsilon y deltas otra vez. Lo que quiero decir es que con el límite de la composición es que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que para todo x en el entorno reducido de centro A y radio delta, G compuesto F, G de F de X, está en el entorno de centro L y radio epsilon. Acá la letra que vamos a usar es efectivamente la X, porque fíjense que la composición sale de la X. La única que cambiamos era esta porque sale de la Y. A las hipótesis además le vamos a poner 1 y 2
para decir cuándo estamos usando una y cuándo estamos usando la otra. ¿Cuál va a ser la estructura de la prueba? Va a ser, yo tengo un epsilon acá, que lo voy a poner en rojo, ¿sí? Tengo un epsilon alrededor de L. Y la idea es conseguir un delta, que lo voy a escribir con verde, un entorno que va a estar por acá, que cumple que si yo tiro para atrás esto, para averiguar quiénes van a parar adentro de este entorno, yo puedo conseguir un entornito acá que me cumpla que su imagen esté contenida en este entorno. Pero como esto es algo que vamos a obtener al final, todavía no lo vamos a poner. Entonces, el procedimiento que vamos a usar es agarrar este epsilon. Como sabemos que el límite acá existe, este epsilon, yo lo voy a hacer acá para arriba y para abajo de L. Lo voy a dibujar acá. Voy a ir para atrás con este entorno. Acá yo puedo elegir un entorno, que lo voy a poner azul. Y después este entorno que lo tengo alrededor de f de a en la i, lo voy a poner acá. Y voy a ir para atrás. Y el entorno que voy a conseguir es este. Fíjense que si yo paso por acá, voy a quedar adentro. Después, con lo que me quedó, voy a quedar adentro de esto. Y efectivamente, o sea, este entorno, este que pongo acá, es el mismo y me queda dentro de lo que va a parar a L. Fíjense que yo acá salí de un epsilon, conseguí un delta, pero el delta después lo usé de epsilon en esta definición. Entonces, ¿qué pasa acá? Estamos repitiendo epsilon y delta en las mismas tres afirmaciones. Que si yo las tomo a cada una por separado no tengo ningún problema. Yo puedo decir, para todo fulano existe un fulanito que si a fulanito le pasa esto, entonces a fulano le pasa esto. Ahora, lo que pasa acá es que si a este fulano le pasa esto, y después hablo de cualquier fulano acá, el fulano de acá no tiene por qué ser el mismo que el fulano de acá. Entonces, a este epsilon y delta, que son fulano y fulanito, los dejo así. Y lo que voy a hacer es cambiar la epsilon por una epsilon prima acá. A este le voy a llamar mengano y a este menganito, delta prima. Y a este epsilon le voy a llamar epsilon segunda, o sea, perengano. Y a este delta segunda, o sea, perenganito. Entonces vamos a escribir la demostración del teorema. Este es el teorema y esta es su demostración. Entonces, tenemos que salir del rojo y llegar al verde. Sea epsilon mayor que 0, cualquiera. Primer paso. Con la G, acá, a través del epsilon conseguíamos un delta azul. Entonces, lo voy a escribir. Entonces,
A este epsilon que es rojo, voy a decir, lo voy a usar esto. Y el delta que me consigo es el azul. Entonces, este es el azul. Pero ¿qué es lo que pasa? Después el azul lo cambio para el eje de acá y lo uso de epsilon. Entonces, lo que estoy usando es, si en la z viven los epsilon, en la x viven los epsilon prima y en la y viven los epsilon segunda, lo que estoy haciendo al agarrar este epsilon y mirarlo acá es decir, sea epsilon segunda igual a epsilon. Entonces acá, como puedo poner para todo, tomo el epsilon segunda, que es el mismo que acá. Entonces, como esto es cierto, o sea, por 2, existe un delta segunda mayor que 0, tal que, lo voy a escribir, tal que para todo y en el entorno reducido de f de a y radio delta, g de i pertenece a el entorno de centro L y radio epsilon. Bueno, tuve un accidente y grabé mal una parte y por eso las gráficas están borradas porque ya las había borrado. Pero bueno, arrancamos de vuelta desde la parte de la demostración en la que nos quedamos. Acabo de escribir los dos renglones que estaban escritos en esta parte de acá abajo y vamos a continuar. Vamos a aprovechar para ir haciendo un esquema de la demostración. En el eje Z tenemos el punto L y es donde viven los epsilon. Y también habíamos dicho que ahí había un epsilon segunda que lo llamábamos epsilon. Entonces lo que estamos haciendo es asociarle en el eje de las i's, donde está f de a, un delta segunda, al cual ahora vamos a tomar de epsilon primo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo necesito pasar de la y a las x, en donde está a y en donde está el delta prima correspondiente a ese epsilon. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decir, así como dijimos, sea epsilon segunda igual a epsilon, vamos a poner sea epsilon prima igual a delta segunda. Entonces, por 1 existe un delta prima tal que para todo x en el entorno de centro A y radio delta prima, f de x pertenece al entorno de centro f de a y radio epsilon prima, que ya dijimos que es delta segunda. Entonces ahora vamos a marcar con los colores que teníamos. Este es el rojo. Este es el azul. Y el delta prima es el verde, que es el último que nos conseguíamos, y es el que vamos a poner, ¿no? Sea delta igual al delta prima que nos conseguimos. Acá andan los rojos, acá andan los azules y acá andan los verdes. Delta prima y el último delta.
Entonces ahora, según lo que teníamos escrito en la tesis que tenemos que demostrar, tenemos que salir de un delta, de un X en el entorno de centro A y radio delta, y llegar a un G de f de X en el entorno de centro L y radio epsilon. Vamos a ver si con este delta podemos conseguir lo que queremos. Ahora tengo que tomar cualquier X, sea X en el entorno de centro A y radio delta. Por esta, que es la 1 pero reformulada, entonces le vamos a poner 1. Si quieren a esta le ponen otro número y ponen otro número acá, pero como este delta es delta prima, f de x pertenece al entorno de f de a y radio delta segunda. Ahora, para usar esto, yo necesito que esté en el entorno reducido. Fíjense que está en el entorno, pero podría no estar en el reducido. O sea, podría ser f de x podría ser igual a f de a y entonces estar en este entorno, pero no estar en este entorno en el cual le saqué a. Pero acá es donde usamos la hipótesis de que f es biyectiva, o si no simplemente lo pueden hacer para f's que cumplan que f de x nunca es f de a. Pero entonces lo voy a poner acá. Como f es biyectiva y x es distinto de a, entonces f de x es distinto de f de a. Como f de x está en el entorno de centro f de a y radio delta segunda, pero no es f de a, entonces podemos decir que está en el entorno reducido de centro f de a y radio delta segunda. Porque reducido es simplemente que le saqué f de a y bueno, vamos a escribir eso, ¿no? Esto de acá implica que f de x está en el entorno reducido de centro f de a y radio delta segunda. Ahora esto, usando este de acá, que le vamos a poner 2, pero si no quieren confundir este con el 2 original, una vez más le ponen otro número. El 2 dice que a todos los i que estén acá van a cumplir que g de i estén acá. Pero entonces esto es lo mismo que cumple f de x. Entonces, a todos los i que les pasa esto, f de x es uno de estos, va a pasar que g de i, que es f de x, está en el entorno de centro L y radio epsilon. Fíjense que lo que hicimos fue, dado un epsilon cualquiera, encontrar un delta tal que si x está en el entorno reducido de centro A y radio delta, habrán notado que si lo comparan con la tesis original me olvidé de poner el reducido, pero usamos esta hipótesis diciendo que x era distinto de a. Para estos x que están acá, g de f de x está acá. Si se fijan en el pizarrón que estaba escrito antes, era efectivamente lo que queríamos demostrar. Ahora que tenemos demostrado el teorema que escribí acá arriba de manera resumida, les comento que hay otros límites para los cuales existe un teorema de cambio de variable. Por ejemplo, si este límite da infinito, este límite da infinito también. O sea, se puede poner infinitos acá. También puede ir cuando x tiende a infinito, que es lo que le pasa al límite de f de x. Entonces va a ir, en vez de f de a, va a ir el límite del infinito. Y también podemos poner en cualquiera de los tres lugares límites laterales. Entonces, la demostración de lo que hicimos antes
va a cambiar. En vez de entornos, vamos a poner entornos del infinito, que son intervalos semiabiertos, para adelante en el caso más infinito o para atrás en el caso de menos infinito. En el caso de los límites laterales, vamos a usar entornos laterales, que son los que van del punto en el punto más epsilon, o epsilon, delta, todas las variables que definimos. Eso es cuando hacemos límites por derecha. Y del punto al punto menos epsilon o delta o las letras que definimos, si estamos hablando de límites por la izquierda. Les queda a ustedes reformular estos teoremas con todas las posibilidades. No tienen por qué hacerlo con todos, pero hacerlo con un par de cambios como para ver cuál es la diferencia es algo bastante útil también para practicar demostraciones. De todas formas, obviamente en el práctico pueden usar cualquiera de las versiones de los teoremas y eso se hace de manera bastante fácil. Primero vamos a ver acá un ejemplo de un cambio de variable que está en estos términos. Lo vamos a escribir según el teorema y después vamos a usar una notación que tiene que ver con la x, la y y la z, que es una notación que es simplemente más cómoda y también puede ser más intuitiva. Entonces vamos a resolver el siguiente límite. El límite cuando x tiende a 1 de raíz de x menos x dividido x menos 1. Si están siguiendo el curso del segundo semestre de 2020, este ejercicio está en el práctico 7. Entonces, tenemos una raíz que nos está molestando, porque si fueran límites de polinomios, haciendo división de polinomios, es algo que se puede resolver fácilmente. Entonces, ¿cómo nos sacamos esta raíz? Bueno, llamemos y a esa raíz, ¿no? Entonces, el límite nos va a quedar dependiendo de cosas que tengan que ver con y. Entonces, vamos a arrancar diciendo sea f de x igual a raíz de x. En cualquier intervalo que contenga el 1, que esto esté definido, es biyectivo, o sea que están las hipótesis del teorema. Ahora, ¿cuál va a ser la g? G de y. Lo que tenemos que hacer es, a esto lo tenemos que escribir en función de y, lo tenemos que escribir en función de raíz de x. Entonces, la raíz de x es la y. Y la x, que está acá y acá, la tenemos que escribir en función de raíz de x. X, entonces, ¿qué es de raíz de x? El cuadrado. Raíz de x menos x sobre x menos 1. Estoy haciendo la cuenta con la función, después le vamos a calcular el límite. Es igual a raíz de x menos raíz de x al cuadrado dividido raíz de x al cuadrado menos 1. Donde está raíz de x es donde va a ir la y. Entonces, ¿cuál es la g de y? G de y es igual a y menos y cuadrado dividido y cuadrado menos 1. Otra manera de usar esto sin andar definiendo f y g, es decir, sea y igual a raíz de x, ¿no? Ya sabemos que la y es la f de x en todo esto que acabamos de hacer. Ahora, usando que la f es biyectiva, yo puedo despejar la x en función de la y. X es igual a y al cuadrado. Acá acabamos de usar que f es biyectiva. Entonces, efectivamente, cuando vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 de raíz de x menos x dividido x menos 1 es igual al límite cuando y tiende a aplicarle la función al 1. Voy a escribir raíz de 1. Ya sabemos que esto es 1. Pero para no confundirnos que siempre este va a ser igual a este, eso no es cierto. Ya vimos que en el ejemplo anterior había uno que valía 5 y otro que valía 2. Bueno, acá de casualidad estos dos valen 1. Y lo que hacemos es, si quieren acá abajo,
pongo un cambio de variable y lo que estoy diciendo es que y es igual a la raíz de x. Entonces, donde va raíz de x pongo y, donde va x, como lo despejé, pongo y cuadrado, y donde va x pongo y cuadrado menos 1. Me quedó efectivamente lo mismo. Y bueno, lo que tiene es que este límite lo sabemos resolver. ¿Por qué? Cuando y tiende a la raíz de 1, acá ya voy a poner el 1. Esto, fíjense que lo de arriba es un polinomio, 1 menos 1 al cuadrado es 0, y acá 1 al cuadrado es 1 menos 1, 0. Tengo 0 arriba y 0 ahí abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo una indeterminación. ¿Cómo la resuelvo en polinomios? Esto ya no tiene que ver con cambio de variable. Ya hicimos el cambio de variable y nos dio un límite que podemos resolver porque estas cosas son polinomios, y para terminar el ejercicio ahora lo vamos a hacer. Quiere decir que el 1 anula este polinomio, entonces este polinomio es algo por i menos 1, pues estoy diciendo que i igual a 1 anula el polinomio, y el de abajo también. Esto lo voy a hacer rápido, directamente, lo pueden hacer por Ruffini, lo pueden hacer a ojo, lo pueden hacer usando división de polinomios, que esto da menos i por i menos 1 dividido i más 1 por i menos 1. Menos i por i cuadrado, menos i por menos 1 y acá abajo tienen la cuenta del binomio conjugado. Entonces, fíjense que si i tiende a 1 y es distinto de 1, este se me va con este y me queda, esto lo hago porque i tiende a 1 y es distinto de 1, este es el límite cuando i tiende a 1 de menos i dividido i más 1. Y acá sí tengo polinomios que no se anulan. Esto tiende a menos 1 y esto tiende a 2. Si quieren, lo escribo como el límite cuando x tiende a 1 de menos i dividido el límite cuando i tiende a 1 de i más 1. Esto es menos 1, esto es 2 y el límite me da menos 1. Si quiero expresarlo en términos del teorema, digo, como este límite es menos 1/2, entonces este límite es menos 1/2 y ahí lo resolví. O sea que este límite es igual a esto. Bueno, recuerden que cualquier duda, comentario, etcétera, lo pueden hacer en el foro de la semana correspondiente. Y bueno, mientras nos estamos viendo por acá. Chao.